Hermanos, la palabra de Dios es dada a nosotros con el propósito de edificarnos. Dice la palabra, ella misma dice que todo sea para edificación. Y los salmos, además de edificarnos, hermanos, tienen eso maravilloso que sirven como un bálsamo para nuestras almas. Bálsamo que alivia hasta cierta medida nuestras angustias, nuestras dificultades. Particularmente el Salmo número 4 tiene uno de los versículos muy conocidos por nosotros. Yo sé que en más de alguna vez lo hemos estudiado, lo hemos memorizado. Ya lo identificaron, ¿verdad? El versículo, como decir así, que más nos impacta en el Salmo 4. ¿Ya lo oyeron? Versículo 8. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántas veces lo hemos memorizado? Sí. ¿Cuántas veces ha servido de alivio a nosotros a veces en nuestras cargas? Hermanos, esta mañana les predicaré el mensaje Paz en medio de la angustia. Ese es el título que le he puesto al Salmo número 4. Paz en medio de la angustia. Y quiero que con sus Biblias abiertas en el Salmo 4 me acompañen primeramente en oración para poner en manos del Señor esta enseñanza. Padre amado que está en gloria, Señor, le damos gracias por tenernos en este lugar. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, porque en ella es donde encontramos el oportuno socorro, en donde encontramos, Señor, el alivio a veces a nuestras ansiedades, a nuestras angustias. Particularmente, Señor, gracias por este estudio del Salmo número 4 que vamos a hacer el día de hoy. Gracias, Padre, porque en ella encontramos, Señor, cómo usted trata de infundirnos que debemos tener paz en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras angustias. Señor, si lo tenemos a usted, tenemos la paz que usted quiere que tengamos. Hermanos amados, no sé por qué el culto empezó con canciones de la década del 90, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Los que ya peinamos canas, cantamos Roca Eterna. Yo decía, ¿de dónde salió esto? Pues no me voy a quedar atrás, hermanos. Quiero que escuchemos el Salmo número 4 en su primera estrofa, tocada con instrumentos de cuerda, como lo dice aquí la instrucción. Ya lo vamos a estudiar, pero quiero que solamente escuchemos. No sé si a algunos les va a salir extraño, a los jóvenes, pero a los que ya tenemos algunos años no va a recordar. Quiero que le pongamos la primera estrofa de este Salmo, tocada por los voceros de Cristo. Muchos se recuerdan de ellos. Ya están ellos en la presencia del Señor, pero nos dejaron estas canciones. Quiero que escuchemos esa primera estrofa nada más. Síganlo con la lectura, ahí en la Biblia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar. Quieren seguirlo oyendo, ¿verdad? Pero no, suficiente. Ahí después le escuchamos. Qué preciosos son los salmos, hermano. Qué belleza. ¿Cómo se identifica con nosotros la palabra de Dios? ¿No es cierto? Pareciera que el salmo lo escribieron esta mañana para usted, para mí. No sé si en la mañana usted tuvo este sentimiento de clamar a Dios, de pedir misericordia. ¿No es cierto? Por eso es que nos gustan los salmos. Por eso, cuando empezamos este estudio, el pastor nos decía, ¿cómo nos gustan los salmos? Porque sí nos identificamos, ¿verdad? Con estos mismos sentimientos de angustia, de dolor, de queja, de desesperación.
Y el Salmo número 4 tiene también esa particularidad. Leamos todo el Salmo hoy, ¿verdad? Síganme ustedes con la lectura, por favor, ahí en sus Biblias. Dice así, Salmo número 4. Al músico principal, nunca perdamos eso en los salmos, esas letritas pequeñas que están al inicio, que son del texto original. Al músico principal sobre Neguinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermanos, para empezar el estudio, ¿cuál es la idea aquí en el Salmo? ¿Cuál es la idea que David imprime o expone en este Salmo? Podemos verla, como decíamos, el versículo 8, que es el que mucho conocemos y es el que más fácil se nos queda. Él nos demuestra una completa paz en medio de todas las angustias, quejas o aflicciones que lo hace vivir confiado. Es por eso que el título, hermanos, que le hemos puesto es Paz en medio de la angustia. Y el Salmo nos va a enseñar 3 razones por las que debemos tener paz en medio de la angustia para vivir confiados en Dios. 3 razones por las que debemos tener paz para vivir confiados en Dios. Como lo leímos y hemos estado aprendiendo, hermanos, los salmos los estudiamos en su particularidad como himnos, poesías para ser cantadas en el templo, ¿verdad? Y ahí entonces nosotros empezamos el estudio en base a las estrofas que tiene el Salmo. Y en este Salmo hay 3 estrofas, ya lo pudieron ver, ¿verdad? Y en base a eso entonces vamos a ver las 3 razones por las que debemos tener paz en medio de la angustia, para vivir confiados en Dios. La primera es que debemos tener paz porque confiamos en su fidelidad. Fidelidad al darnos su justicia, fidelidad al darnos su ayuda, fidelidad al darnos su misericordia. La segunda razón es que debemos tener paz porque confiamos en su llamamiento. El llamamiento por el cual Él nos ha honrado, el llamamiento por el cual Él nos ha escogido, el llamamiento por el cual Él nos ha aceptado. Y debemos tener paz en medio de la angustia porque confiamos en su protección, la protección de Él al darnos su luz, la protección al darnos su alegría, la protección al darnos su paz. Veámoslo hoy detenidamente, hermanos. El contexto histórico del Salmo, hermanos, es un Salmo de David. Y conocemos la historia de David, rey de Israel. De las características que debemos tener siempre presente en todo libro que leemos, y los salmos en particular, es el momento que vive el salmista, el momento que vive el escritor del libro, en el caso particular de este salmo. David es rey de Israel, ¿verdad? Pero es un hombre piadoso, es un hombre, dice la misma Biblia, conforme al corazón de Dios. Es un hombre que conoce a Dios, lo conoce muy bien. Así como usted y yo debemos conocer muy bien al Dios que servimos. Es un Dios que David es un hombre que sabe el trato que Dios tiene con su pueblo Israel. Ahora, este salmo lo compone en el contexto histórico, muy probable en los momentos que él tenía la guerra con su hijo Absalón, que quería arrebatar el reino de Israel. Pudo haber sido escrito en el momento preciso en el que él estaba en ese enfrentamiento, o probablemente después lo escribe, y sabemos muy bien que David también tenía la cualidad de ser un músico excepcional. Y ya vamos a ver entonces por qué lo escribe de esta manera.
En este salmo, él escribe su angustia, sus aflicciones, sus quejas, pero la idea fundamental acá es la paz que él tiene en el Dios en el cual él ha creído. Y por eso, si ustedes se fijaron, al final dice, en paz me acostaré, ya lo vamos a analizar, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces podemos ver, de acuerdo a ese contexto, hermanos, que dice aquí el Salmo, por eso les dije, las primeras letritas pequeñas, al músico principal. Él escribe el Salmo ya con la intención de que este Salmo sea cantado en el templo. Y se lo dirige al director de la música, ahí en el templo, quien dirige el templo, el director de la música. Y dice al músico principal sobre neguinot. Neguinot es una palabra que significa instrumentos de cuerda. Puede ser arpa, lira, cítara. Debe ser tocado, dice David, con instrumentos de cuerda. Y de ahí pone que él es el autor, ¿verdad? Salmo de David. Ahora, a partir del versículo 1 en nuestra Biblia, Reina Valera, es donde empezamos a ver lo que les dije, las 3 razones por las cuales debemos tener paz en medio de la angustia para vivir confiados en Dios. Y dijimos que debemos tener paz para vivir confiados porque confiamos en su fidelidad. Debemos tener paz porque confiamos en su llamamiento. Debemos tener paz porque confiamos en su protección. Miremos la primera razón. Está en el versículo 1, hermanos, la primera estrofa. Dice así, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Para entender el Salmo, hermanos, hay que comprender ese contexto histórico. David conoce a Dios, descansa en Dios, sabe bien los pactos que Dios tiene con la nación de Israel. Conoce bien los libros que ha escrito Moisés, ¿verdad? Al momento que él está viviendo. David reinó en el año 1010 al 970, 40 años más o menos. Ya están esos escritos, ¿verdad? Y él los conoce. Conoce que Dios es fiel a su pacto, hermanos. Y eso es lo mismo que nosotros, para entender el Salmo, también tenemos que entender que Dios es fiel a lo que Él tiene en su palabra, en los pactos que Él tiene y de los cuales nosotros hoy somos beneficiosos. Principalmente el nuevo pacto, por el cual Cristo nos hace beneficiosos por su sangre. Ahora, para entender entonces por qué Él hace esta expresión, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. En primer lugar, hermanos, porque esa fidelidad de Dios a Él tiene su paz fundamentada en que la fidelidad de Dios le ha dado una justicia. Lo ha declarado justo, lo ha declarado inocente. Por eso Él dice con toda propiedad, Dios de mi justicia. Podríamos, en otras versiones, se le traduce como Dios defensor mío, Dios que lo declara inocente, dice la nueva traducción viviente. Es Dios, el Dios justo, el único que tiene la potestad de declarar inocente al culpable. Nosotros también tenemos esa misma posesión. Dice la Biblia en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido declarados justos. Él nos ha declarado justos porque nos ha imputado la justicia de Cristo a nosotros. No por lo que hemos hecho, sino por el sacrificio que Él tuvo en la cruz, en donde Él llevó el castigo de nosotros en un juicio. Y por eso esa justicia hoy también nosotros la hemos recibido, imputada, es decir, puesta a nuestra cuenta. En segunda carta a los Corintios, Pablo nos dice, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces nosotros, al igual que David, podemos decir, Dios de mi justicia, Dios que me declara inocente, porque la justicia de Cristo es la que está en usted y en mí, una vez que usted lo recibió, una vez que usted confesó su pecado y llegó arrepentido a pedirle perdón. Entonces dijimos que debemos tener paz, eso nos da paz, nos debe dar paz, porque nosotros también confiamos en la fidelidad de Dios, fidelidad al darnos su justicia, al declararnos justos. No importa la angustia, no importa
el problema que tengamos, no importa la enfermedad que tengamos, partimos desde que Dios nos ha declarado justos y con eso nos ha dado una vida eterna. Por eso otras versiones dicen Dios de mi liberación, Dios de mi salvación, eso es Dios de mi justicia. Entonces dijimos que también debemos tener paz en medio de la angustia porque confiamos en su fidelidad al darnos su ayuda. Sigue en la siguiente línea. Y aquí, hermanos, de lo que estamos aprendiendo desde el domingo que el pastor Manuel empezó la predicación de los salmos, entendemos bien la estructura en que van los salmos, que se le llaman los paralelismos, ¿verdad? Ya aprendimos que lo dividimos en estrofas. Hoy cada línea es una idea, es un pensamiento que en este caso se le llama un paralelismo sintético. La segunda línea va complementando la primera y así va todo el salmo, se va complementando línea con línea. Todo está elaborado en un paralelismo sintético que le llamamos, ¿verdad? Entonces la segunda línea, si ustedes se fijan, él dice, Dios de mi justicia. Y dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensañar. Que la fidelidad de Dios también le ha dado su ayuda. La fidelidad de Dios también nos da su ayuda. Y aquí debemos entender que la palabra angustia, hermanos, puede entenderse como estrechez. Así lo traduce la versión textual. En la estrechez, dice, me diste holgura. La Biblia de las Américas dice, en la angustia me has dado alivio. La traducción al lenguaje actual, siempre que tengo problemas, me ayudas a salir de ellos. Y es que la palabra angustia significa peligro, aflicción, estrechez, opresión que sofoca y ahoga nuestra vida. ¿Cuántos no hemos tenido eso? Sí. Y en esa estrechez Él nos ha dado holgura. Él nos ha sacado a un lugar espacioso. Eso es lo que Él nos está diciendo ahí. Pero lo que Él está reflejando de que cuando estamos estamos en el momento en una angustia, Él nos hace ensanchar, Él nos saca del problema, Él nos ayuda, nos alivia. Entonces eso es una prueba más de que debemos tener paz en medio de esa estrechez, en medio de esa angustia, porque tenemos asegurado que Él nos va a ayudar a salir de esa angustia. Eso nos debe hacer tener paz. Y sigue el pensamiento en la tercera línea. Dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces la tercera, dentro de este punto de que debemos tener paz, porque confiamos en su fidelidad, la fidelidad también nos garantiza su misericordia. Su fidelidad nos da su misericordia. Tenemos garantizada su misericordia. Por eso Él hoy clama, Dios de mi justicia, Dios de mi ayuda, y clama por misericordia. Con esa seguridad que Él tiene de conocer al Dios que es fiel a su palabra, que es fiel a lo que Él ha prometido en su pacto. De igual forma nosotros hoy tenemos esa puerta abierta de confiar en que Dios es nuestra justicia, Él es nuestro ayudador, Él es el proveedor de misericordia para nuestras necesidades. Y la palabra misericordia, hermanos, aquí tiene un significado muy importante. Misericordia es una palabra compuesta. Miseri, que viene de miseria, y cardía, que viene de corazón. Es decir, tener un corazón para tenderle la mano al que está en misericordia. Eso es lo que Él transmite aquí. Ok, entonces la línea de pensamiento, ¿cómo la lleva? Tengo paz en mi corazón porque tengo al Dios que es el Dios de mi justicia. Soy justo. Tengo paz, debo tener paz porque confío en el Dios que en su fidelidad me ayuda. Pero también tengo paz porque en su fidelidad Él me da su misericordia. Y aquí, hermanos, debemos tener claro nuestra posición real. Y lo digo porque más adelante vamos a ver otra cosa que nos explica el Salmo. Siempre, hermanos, nosotros tenemos que tener claro que ante Dios somos miserables, necesitados de Él, como el pordiosero que extiende su mano para que se le dé, que haya un corazón bondadoso que pueda acudir a lo que Él pide. Y eso es lo que el salmista nos está enseñando acá. Esa condición, hermanos, a usted mismo le hace sentir paz. Porque ¿qué pasa cuando el hombre es soberbio? Cuando el hombre cree que por sus propias fuerzas puede salir de un problema. Más bien, la paz se le aparta y le viene más angustia. ¿No es cierto? No duerme, creyendo que Él puede solucionar los problemas, creyendo que en Él está la solución.
No duerme. Pero aquel que se considera que no puede, que tiene la mano extendida para que Dios, el corazón de Dios, le dé misericordia, ese se acuesta tranquilo. Y eso es lo que el salmista al final nos dice. Por eso le dice: ten misericordia y de mí y oye mi oración. Entonces dijimos que la primera razón por la cual debemos tener paz es porque nosotros confiamos en su fidelidad. Fidelidad al darnos su justicia, fidelidad al darnos su ayuda, fidelidad al darnos su misericordia. La segunda razón, ahí empieza la segunda estrofa. Ya notaron el cambio. Ya se dirige a quién. Hijos de los hombres, dice, ¿verdad? ¿Notaron? Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Versículo 2. Aquí, hermanos, debemos tener paz porque confiamos en su llamamiento. El llamamiento por el cual Él nos ha honrado. Oiga bien lo que dice: ¿hasta cuándo volveréis mi honra? Mi honra. La honra que Dios le ha dado a Él. David es un rey, hermanos. Acordémonos del contexto histórico. Dios lo ha honrado con ser rey de Israel, ¿no es cierto? Cuando lo fue a escoger Samuel entre los hijos de Isaí, el más chiquito, el menos insignificante, ese es, le dijo, ese es, a ese es que llamo, a ese es que le doy la honra de ser rey de Israel. Y esa es la que él le está diciendo aquí a los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? Podemos preguntarnos acá. El término va, hermanos, encaminado a hacer ver que son hombres mortales. Desde el momento que dice, y en el texto hebreo dice hijos de hombre, el hombre es un ser mortal, pero la otra cualidad del hombre aquí, hermanos, que es un ser vanaglorioso, orgullosos. Y aquí él se va dirigiendo a sus enemigos, a sus perseguidores, cuando les dice: hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra? Y esta palabra honra, kabod, en el hebreo significa gloria, significa riqueza, significa majestad. ¿Hasta cuándo volveréis mi gloria? ¿Hasta cuándo volveréis mi gloria en infamia? La infamia es deshonra, oprobio, humillación, burla. Significa que sus enemigos se burlaban de él por la honra que Dios le había dado de ser un rey. Y miren cómo dice él justamente en el Salmo anterior, el Salmo 3, versículo 3. Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Tú, Jehová, eres mi gloria, mi honra y el que levanta mi cabeza. Entonces, hermanos, claro, aquí hay un conflicto. Él tiene problemas en su exterior, pero vemos que en el fondo él tiene confianza, tiene paz en su corazón, y así está redactando el Salmo. Y dijimos que el llamamiento hacia nosotros la enseñanza hacia nosotros es que debemos tener paz porque confiamos en ese llamamiento que Dios también ha hecho para con nosotros, llamamiento por el cual nos ha honrado. Nosotros también hemos sido llamados y hemos tenido una honra en ser llamados. Tenemos una gloria al ser llamados. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, somos constituidos reyes, sacerdotes. Y luego en el Juan capítulo 17, versículo 22, en el Evangelio de Juan 17, 22 dice el Señor en su oración sacerdotal, dice: la gloria que me diste, dirigiéndose al Padre, la gloria que me diste yo les he dado. Sí, se nos ha dado una gloria, se nos ha dado una honra, ¿no es cierto? Ese llamamiento de Dios hacia nosotros lleva implícito darnos una honra, y eso nos debe hacer tener paz en medio de nuestras angustias. Recordémoslo esto así, ¿verdad? No podemos dejarnos llevar por la depresión o por la desesperación cuando la Biblia nos está explicando esto. David, aún en medio, tenía temor de que fuese asesinado en cualquier momento, pero este hombre vivía en paz. Y aquí, cuando hace la pregunta, hermanos, cuando dice: hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Cuánto durará la burla de ustedes para conmigo?
Y eso puede darse también para con nosotros. Muchos se van a burlar de tu fe. Puede ser que estén burlándose porque le dices que sos un hijo de Dios, que Dios te ama, que Dios te ha dado una honra, que Dios te ha dado una justicia, que eres un santo a los ojos de Dios, que eres un hombre justo a los ojos de Dios. Y muchos se van a reír. Por eso les pregunta a él, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, en deshonra, en burla? Y le dice, ¿amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Es claro aquí, hermanos, que estos hombres, hijos de hombre, son hombres vanidosos, hombres mortales, pero que se creen importantes. Se creían más que el rey. Acordémonos de eso. Y por eso le dice él, ¿hasta cuándo van a amar esa falsedad en la que viven? La mayoría de los hombres en el mundo viven en falsedad, viven en vanidad, hermanos. ¿No es cierto? Creen que por tener un cargo, por escalar una posición, ya se creen grandes. Lo vemos a diario en nuestro país y en todo el mundo. Ya son intocables, ¿no es cierto? Viven en vanidad. Y más adelante les dice, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Y la palabra mentira aquí tiene que ver con dioses falsos. Ellos, y aquí es interesante, hermanos, porque Dios conoce al Dios verdadero, al Dios de los pactos, al Dios fiel, al Dios que nosotros también conocemos, el mismo Dios. Pero muchos tienen otros dioses falsos. Y en esos dioses falsos fundamentan su confianza, su vanidad. Y le dice él, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Ahora, hermanos, aquí, hermanos, si ustedes se fijan en el Salmo, él hace una pausa. La Selah que está ahí, esa es una pausa. Él compone el Salmo, y entendamos esto, los salmos son cantos, son himnos que van a ser cantados. Y él dice, hágase aquí una pausa. Si quieren, solo sigan tocando el instrumento. ¿Por qué? Porque aquí es una pausa para meditar acerca de lo que él les está diciendo. ¿Hasta cuándo? Mediten. Bueno, más adelante les dice eso, pero aquí que piensen, que respondan esa pregunta. ¿Hasta cuándo van a volver mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Entiendan, mediten. Luego, en la siguiente línea, acordémonos de esto, los pensamientos de él los va estructurando en este orden. Y como les dijimos, el paralelismo en los salmos nos va dando eso. Una línea va complementando la que antecede, en este caso, que es un paralelismo sintético. Luego sigue, sabed pues, siempre dirigido a los hijos de los hombres, a esos hombres que se creen gran cosa, a esos hombres que se creen importantes, les dice, sepan pues, ya hablándolo como en un español nuestro, sepan pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Y aquí entonces podemos decir que ese llamamiento de Dios hacia nosotros, por ese llamamiento Él nos ha escogido. Eso es lo que Él está diciendo acá. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. ¿Quién es el piadoso? Él mismo. Mire cómo dice después, Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Yo soy el escogido. Dios escucha a sus escogidos. Eso es lo que está diciendo el salmista acá, está complementando la idea. Y por eso les dice él, sepan, dense cuenta, entiendan, les dice él. Y aquí es maravilloso, hermanos, cómo este hombre, en ese corazón de piedad que tiene, este salmo él quiere que lo lean sus enemigos, ¿no es cierto? Que lo lean, ¿por qué? Dijimos que el contexto es que en medio de sus enemigos anda el hijo, a un hijo que él ama mucho. ¿No es cierto? Absalón. Y Absalón había conquistado un montón de gente que lo siguieran, hermano, que lo siguieran en contra de David. Tenía mucha gente del pueblo, como ahorita vemos eso, que los políticos andan rodeados de mucha gente. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser que anden detrás de este y del otro? Hermanos, así es el mundo. Muchos andaban detrás de Absalón siguiendo sus pasos. Y él dice, y a ellos se dirige, les dice, sepan, dense cuenta pues que Jehová es el que ha escogido al piadoso para sí. Jehová es el que nos ha escogido.
Por eso debemos tener paz en medio de la angustia, porque tenemos un llamamiento por el cual Él nos ha escogido. Y esta palabra de que somos escogidos es porque marca un contraste. Somos separados, somos apartados de en medio de todos esos hombres. No somos del mismo bulto, por decirlo así. Él nos ha apartado, nos ha escogido para ser de Él. Dice por eso, Él ha escogido, dice, al piadoso para sí, para Él mismo. Por eso después dice, Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Entonces, hermanos, vemos que este proceso es igual en nosotros. Dios ha hecho un llamamiento por el cual Él nos ha escogido. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Si ustedes pueden buscarlo en sus Biblias, se los leo. Dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios es el que ha hecho la acción de escogerlo a usted, y con esa acción de escogerlo, con esa acción de llamarlo, Dios a usted lo ha escogido. Y esa es la razón por la cual debemos tener paz. Somos escogidos de Dios. Y tenemos que también tener esta seguridad. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Lo que dice aquí, esta línea complementa lo que Él está diciendo en la anterior. Luego del versículo 4 y 5, hermanos, podemos también tener paz, debemos tener paz porque confiamos en su llamamiento por el cual Él nos ha aceptado. Parece que es redundante la idea, pero sobreenfatiza el pensamiento. Dice acá, temblad y no pequéis. Oiga bien esto, qué interesante. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Versículo 4. Cuando Él dice temblad, desde luego se está dirigiendo a ellos, a los enemigos de Él. Tiemblen porque el juicio de Dios es una realidad. Y aquí, hermanos, aquí hay un mensaje muy, muy importante. Usted está en medio de una angustia, usted está en medio de una dificultad, tiene paz en Dios, pero mira que aquí nos hace también la enseñanza de que debemos predicar el Evangelio, y eso es lo que Él está haciendo acá. Él está tratando de que sus enemigos, llamarlos al arrepentimiento. Cuando le dice que tiemblen y no pequen, mediten en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. ¿Qué significa eso? Desen cuenta, dijimos que les dice anterior, hoy les dice, mediten todo lo que están haciendo en el día. Reconozcan que están pecando. Y dice acá, en sus camas, al irse a acostar, y qué interesante acá, que a ellos les dice que al llegar a sus camas ellos mediten de lo que han hecho, de lo malo que están haciendo, del pecado que están cometiendo al burlarse de Él, al decir cosas malas de Él, porque la idea era de Absalón y todos los que le rodeaban era de poner en mal a David para él, que el pueblo se fuera hacia él y quitarle el trono. Lo mismo que hacen los políticos. ¿No es cierto que se cruzan entre ellos quién es el más corrupto para atraer el pueblo? Y eso es lo que pasaba acá. Tiemblen, están pecando. Lo que están haciendo no es pecado. Están pecando contra Dios, porque Él es el Dios que me da justicia, el que me ayuda, el que me honra, el que me ha escogido. Hoy les dice, piensen en sus camas, mediten ahí. Y yo miraba acá, bueno, a ellos los manda a que prácticamente no duerman, pero Él al final duerme tranquilo. ¿Por qué? Porque estos hombres, hermanos, era tanta la adversidad que le tenían, por decir así, el odio que lo querían matar, que eso quita la paz, les quitaba su paz. La paz que David tiene, él sabe que ellos no la tienen, porque quien anda en esos pasos de tener enemigos y de crear más enemigos día a día, mucho más la angustia se le aumenta. Y Él está haciendo un llamado aquí y les está presentando el Evangelio, hermanos. Tiemblen, no pequen, mediten.
y luego hace otro Selah, para que mediten. El Salmo lleva esa intención también de ser un instrumento de evangelismo, para que procedan al arrepentimiento, hermanos, que no sigan en lo mismo. Eso es lo que está haciendo aquí él. Y les dice al final, y callad. ¿Por qué? Porque Dios hace el llamamiento, y hace un llamamiento general para toda la humanidad. Cuando usted predique el evangelio, hace un llamamiento. El evangelio lleva implícito un llamamiento, pero el llamamiento será efectivo cuando el corazón del hombre se rinda ante el llamamiento. De lo contrario quedó en términos generales. Y eso es lo que él dice acá. Y miren cuál es la idea entonces que podemos extraer de esta frase que les dice. Cuando los llama a que tiemblen, a que no pequen, los llama al arrepentimiento, les hace ver un llamamiento y les dice, mediten, que predicar el evangelio en el caso nuestro también nos va a traer paz. Eso es. Si usted está con una angustia, si usted tiene una enfermedad que le agobia, tiene problemas como sean, económicos en su trabajo, predique el evangelio y eso le va a traer paz, hermano. Eso es lo que él está haciendo acá. Él está predicándoles a ellos que se arrepientan, porque eso es reflejo de que en él hay paz, ¿verdad? Entonces por eso dijimos que debemos tener paz, porque confiamos en su llamamiento, lo que él está haciendo acá. Dijimos la pausa que debe haber para que el llamamiento tenga el efecto de poderse convertir. Y por eso viene, acordémonos del paralelismo, viene el versículo siguiente, el 5, que complementa entonces al 4, cuando dice, ofreced sacrificios de justicia. ¿Por qué? Porque él espera que el llamamiento haga un efecto de conversión en ellos, que se arrepientan, que vuelvan, que se arrepientan ante el Dios de Israel, al Dios de los pactos, que lo acepten, que acepten su error, que le pidan perdón, que vengan a los pies de Cristo, podríamos decirlo hoy nosotros. Y luego, una vez convertidos, sí dice, ofrezcan sacrificios de justicia. ¿Verdad que sigue? Le entendemos la razón del por qué lo dice. Y después dice, y confiad en Jehová. El hombre que ha sido llamado, que mediante ese llamamiento él ha sido escogido, como estamos viendo, puede ofrecer, sí, sacrificios de justicia. Porque, hermanos, los enemigos de David son del pueblo mismo de Israel. Dijimos, el hijo mismo de él tiene un montón de hombres que entrenan con él. Y miren acá, si lo puede después leer en su casa, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, Absalón ofrecía sacrificios, hermanos. Sacrificios falsos para poder conquistar a la gente y poder aparentar de que él también, ¿verdad?, ofrecía sacrificios, pero eran sacrificios no conforme a la justicia de Dios. Por eso le dice él, ofreced sacrificios de justicia, les dice. La justicia aquí es el sacrificio de un corazón arrepentido, de un corazón sincero ante Dios. Esos son los sacrificios que él le dice aquí a ellos, porque les está diciendo a sus enemigos, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Jehová, porque se han arrepentido, porque se han convertido al evangelio. Hoy sí, descansen en Jehová. Dejen de andar detrás de mí con tanta injuria, con tanta burla, con tanto descrédito. Porque una vez que ustedes hagan esto, van a entender el por qué yo estoy en paz. Y luego en los versículos del 6 al 8 se nos da la tercera razón por la cual debemos tener paz. Porque confiamos en su protección. Oiga bien, tercera estrofa del 6 al 8 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y aquí, hermanos, ¿a quién se refiere? Ya vimos el cambio, ¿verdad? Por el cual hay otra estrofa ahí, porque hoy se refiere probablemente no a sus enemigos. Dice, muchos son los que dicen, y aquí es incierto saber a quién se refiere, pero mire cómo sigue después, y de ahí podemos sacar un poco la conclusión. Muchos son los que dicen,
¿quién nos mostrará el bien? Ahí va incluido él, ¿verdad? Nos mostrará el bien. Y luego dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Entonces, ¿qué es lo que se puede aquí interpretar? Probablemente dentro del mismo grupo que tenía David, porque tenía también hombres guerreros, pero probablemente ya había un poquito de desaliento entre ellos. Estar en una guerra, estar en lucha diaria, hermanos, cansa y trae desaliento. Muy probablemente eso es lo que estaba pasando acá. Entre el grupo que lo acuerpaba, probablemente había ya desaliento. Y dice, ¿quién nos mostrará el bien? Y si ustedes tienen otras Biblias, van a ver que dice, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? A manera de queja, ¿quién nos puede sacar de todo esto que estamos pasando? Entonces, lleva impregnado aquí un sentimiento de desprotección. Se sentían que la luz de Jehová aparentemente se había apartado de ellos. Por eso después le dice él, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Ese es un modismo hebreo. La luz del rostro de Jehová es la presencia misma de Jehová. Eso es lo que podemos interpretar acá. Y eso probablemente David tiene el conocimiento del libro de Deuteronomio. Lo hemos leído, ¿no es cierto? La oración sacerdotal en Deuteronomio capítulo 6, versículo 24 y 26, ¿no es cierto? Muchas veces lo hemos dado a otra persona cuando cumple años, a veces le decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Y guarde aquí es proteja, ¿verdad? El verbo es igual, Jehová te bendiga y te proteja. ¿Qué sigue después? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Ahí le dice usted, en base a este modismo, Jehová, la presencia de Jehová esté contigo. Luego dice, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, vuelve a lo mismo. Tenga la presencia protectora. Tener a Jehová en nosotros es tener la presencia protectora de Él. Y eso probablemente es lo que estaba pasando acá. Por eso dijimos que debemos tener confianza porque confiamos en su protección. Protección al darnos su luz, la luz de su rostro. Esa es la protección, la presencia misma en nuestra vida. Eso es lo que nos da protección. Lo que David nos está diciendo acá. La presencia de Dios es la fuente de todo bien. Cuando él dice, ¿quién nos mostrará el bien? Es la fuente de todo bien, es la fuente que guía, protege en todo momento y en el cual está segura la victoria. Eso es lo que está aquí diciéndonos él. Alza sobre nosotros, le dice, oh Jehová, la luz de tu rostro. Hermanos, dijimos entonces, debemos tener paz porque confiamos en su protección, esa protección que nos da la luz, su luz, la luz de su rostro. La presencia misma de Dios en nosotros, que nos da protección, nos da seguridad, nos da la victoria en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestra estrechez de alma, en medio de nuestra angustia. En el Salmo 27, versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hay protección en Él, no hay temor. No hay temor, no importa. En la actualidad hay mucha gente que anda con temor. ¿Qué nos va a pasar después del 30 de noviembre? Hermanos, es válido que nosotros tengamos ese pensamiento, que lo tengan los que no conocen al Señor. Pero Él es nuestra protección. La luz de su rostro está sobre usted. Porque esa protección no obedece a lo que usted tiene a su alrededor. Óigame bien, David está rodeado de enemigos que no andan buscándole para darle una palmadita. Si lo hallan, lo matan. Lo matan, hermanos. Ese es el momento en que él está viviendo. Pero su protección sabía que no depende de lo que está a su alrededor. Es la presencia misma, la luz de tu rostro. Alza sobre nosotros, muéstranos que sí estás con nosotros, para que todos estos que están conmigo no entren en ese desespero que yo no lo tengo. Eso es lo que está diciéndolo acá. La luz de su rostro en nosotros es la presencia misma de Dios. Y dijimos que entonces debemos tener paz porque
estamos confiados en su protección al darnos su luz, estamos confiados en su protección al darnos su alegría. Mire cómo dice después el versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, le dice el salmista, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Hermanos, aquí hace referencia, hermanos, a que el pueblo de Israel, al igual que los pueblos circunvecinos, la mayor alegría que había en los pueblos en ese tiempo, ¿cuándo era? Cuando eran tiempos de cosecha, cuando cosechaban trigo, cebada y había mosto, vino para tomar. En muchos pueblos nuestros así es. Hacen festivales, ¿verdad? Por el maíz, por el café. ¿Verdad que es cierto? Porque hay cosecha, hay alegría en los pueblos, ¿verdad? Que es cierto. Eso es lo que pasaba también acá. El pueblo de Israel, las mayores alegrías en el pueblo era cuando tenían buenas cosechas. Había abundante, como dice acá él, mayor que la de ellos cuando, dice, mayor cuando abundaba su grano y su mosto. Ahora quiero hacer el énfasis acá. La paz de él, también dijimos, está fundamentada en la protección que le da este Dios fiel que él conoce, el Dios de los pactos, que él sabe que no los va a quebrantar, que los va a cumplir. Esa protección que también le da alegría. Y esa, hermanos, dijimos que si complementamos la idea en este paralelismo, vemos que la presencia de Dios le da protección, la luz de su rostro, la presencia misma, también le trae alegría en esa manera de ir complementando la línea de pensamiento. Y hoy para nosotros es lo mismo, hermanos. La alegría de nuestro corazón es el fruto de su presencia en nosotros. Lo dice aquí Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Y dónde está el Espíritu? Está en nosotros. ¿Dónde está la presencia de Dios? En nosotros. ¿Dónde está la luz de su rostro? En nosotros, a través de su Espíritu. Mora en y con nosotros. Y eso nos debe dar paz, nos debe dar gozo, nos debe dar alegría. Entonces su alegría no va a depender de lo que está a su alrededor. Su alegría no va a depender de quién gane el 30 de noviembre. No importa. Su gozo es porque Dios está con nosotros. Su presencia misma. Dice, es el fruto. Sale como fruto. Romanos 14:17 también lo dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Como estamos comprendiendo. Tenemos una enfermedad, tenemos malas noticias. No importa, hermanos, la paz debe estar siempre en nosotros porque tenemos el gozo, tenemos la presencia de Él en nosotros. Y eso es lo que nos garantiza para no caer en estados de depresión, de decepción, de ya no querer vivir. No es así. Para finalizar, vemos acá que debemos tener paz porque confiamos en su protección. Y aquí lo cierra como, por decir así, con broche de oro. Porque esa protección nos da paz. Mire cómo dice el Salmo en versículo 8. En paz me acostaré. Aquí, como le dijimos, lo cierra con broche de oro. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y aquí, hermanos, cuando dice él, en paz me acostaré, la palabra shalom, lo hemos conocido, es un completo bienestar. Completo. No hay nada que le falte para tener paz. Dice, en paz me acostaré, dice aquí en nuestra Biblia, y asimismo dormiré. Y en el texto hebreo, hermanos, miren que hay una construcción bien interesante. Él dice, y en paz me acostaré y dormiré. O sea, desde el mismo momento que me acuesto, me duermo. Eso es lo que podríamos parafrasearlo. En el mismo momento en que me acuesto, me duermo, dice David. No anda pensando como muchos de nosotros que nos acostamos y empezamos. Son las 9, son las 10, son las 11 y usted sigue pensando y no se duerme. David no dice eso acá. Dice que en el mismo instante en que se acuesta, se duerme, como casi una acción inmediata. Eso es lo que nos dice acá. Están viendo cómo él contrasta lo que
a los enemigos les decía, cuando vayan a acostarse, mediten, no se duerman mientras no meditan. No, a Él los manda que se desvelen toda la noche. Claro, el pecador tiene que hacer eso. El pecador tiene que estar toda la noche pensando del juicio de Dios, de lo que le espera si no amanece a las 6 de la mañana. Porque hay muchos que se acuestan a las 10, pero no amanecen a las 6. Eso es lo que debía hacer un pecador. Pero un hijo de Dios no. El hijo de Dios se acuesta porque tiene todo y se duerme porque tiene todo seguro, hermanos. Tiene todo seguro. No hay nada que le falte. Por eso la palabra chalón dijimos bienestar completo, total. No hay nada, hermano, no hay nada que le falte. Que tenga un dolor, no importa. Que me falta para pagarle la renta, no importa. Usted duerme, y usted se acuesta y se duerme. Punto. ¿Qué tal, hermano? Ya no amanece acá, hay que dejar deuda, a ver quién la paga. Así de sencillo, hermanos. ¿Por qué se pone a pensar? Que el otro año, hermano, y quién sabe si va a llegar el otro año. ¿Le quita el sueño eso? No debe ser así. Y Él por eso aquí nos dice, como dicen, cerrando con broche de oro, dice, debemos tener paz porque confiamos en su protección, esa protección misma que nos da la paz. Por eso dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, y vamos a analizar ahí, Jehová me hace vivir confiado. La palabra solo, hermanos, es a solitario, a soledad, a aislamiento. Eso significa la palabra. Aislamiento me haces habitar. Significa que Él nos aparta a un lugar en el cual estamos aislados de todo problema. Eso es lo que Él transmite acá. A soledad o a aislamiento tú me haces habitar. Eso es lo que dice David ahí. Ahora, vimos, hermanos, entonces, que debemos tener paz en medio de nuestras angustias, dijimos por 3 razones, ¿no es cierto? Primero, porque confiamos en su fidelidad, el Dios fiel, el Dios del pacto. El pacto también que nos beneficia a nosotros, y hablamos del nuevo pacto y lo vemos cuando celebramos Santa Cena aquí, recordamos el nuevo pacto, ¿no es cierto? Un pacto, los pactos de Dios son con Israel, no son con la iglesia, pero Cristo nos ha hecho beneficiarios de este nuevo pacto, cuando Él dijo, yo inauguro este nuevo pacto con mi sangre, y por eso tienen que estarlo haciendo continuamente, recordando. ¿Y qué implica eso? Recordando la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Fiel a lo que Él ha dicho en esos pactos. Lo va a cumplir porque son pactos incondicionales. Él lo dijo y hará. Punto. Eso te tiene que dar confianza. Me tiene que dar confianza. Me tiene que dar paz. Porque confiamos en su fidelidad. En segundo lugar, vimos que debemos tener paz porque confiamos en su llamamiento. Usted no está aquí porque usted se le antojó, porque usted quiso. No, yo estoy aquí. Y justamente cuando venía pensando en cómo predicar, siempre hay en nosotros temblor, temor. Pero digo, Señor, estoy ahí por usted. Yo no estoy aquí, hermanos, por gusto mío. Probablemente ni estuviera vivo si hubiese seguido en mi vida mundana. Pero Él lo ha escogido, lo ha llamado a usted. Tenemos que tener esa seguridad. Y esa seguridad nos tiene que dar paz. No podemos permitir otro tipo de pensamiento. Y la tercera razón vimos que debemos tener paz porque confiamos en su protección. Ese Dios fiel es nuestro Dios protector. Con su presencia, con su luz, la luz de su rostro en nosotros. Con su alegría, que esa luz nos trae alegría, el gozo de morar en nosotros, de vivir en nosotros por su Espíritu Santo. Y como dijimos, con broche de oro, eso nos trae paz. Eso nos debe traer paz. Ahora muy bien, hermanos. Cristo en Juan 14, 27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿qué dice acá? La paz que tiene su origen en Dios es la que vale para luchar. Porque el mundo puede hacer que busque otros medios para poder tener paz. Pero no funcionan. Puede ser que con un ansiolítico te dé sueño rápido.
pero eso es transitorio. Esta paz que Cristo dice que nos da, mi paz os doy, es la paz eterna. Es la paz que no tiene límite. Es la paz que va a tener usted aquí y la que va a seguir teniendo en la eternidad, allá cuando estemos en su presencia. Ahora, hermanos, el otro concepto acá es de que sin Cristo no existe esta paz. No hay forma de que el hombre pueda tener paz si no tiene a Cristo. Por eso dice, mi paz. En Juan, siempre el Evangelio de Juan 16:33 también nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Filipenses 4, versículo 7 dice, la paz de Dios, vuelve a recalcar ahí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay forma de que el mundo tenga paz sin Cristo. Y yo le digo a usted, si no ha venido a Cristo y quiere tener paz, venga a Él. Ríndase a Él, confiese su pecado. No le queda otra salida. De lo contrario, usted va a seguir sin paz. Y lo peor es que si muere sin paz, no le pronostico un buen futuro. Nosotros tenemos que dormir en paz porque tenemos al príncipe de paz, el que genera la paz, de donde se origina la paz. Eso es lo que dice aquí, mi paz. La paz que está en mí y que de mí sale hacia ustedes. Amados hermanos, también podemos decir de que la paz nuestra, que ya conocemos al Señor, nunca va a depender, oiga bien esto, de las circunstancias que están alrededor suyo. Si usted, aún ya conociendo al Señor, quiere fundamentar su paz en base a lo que usted tiene alrededor, y hablamos de bienes, hablamos de riqueza, hablamos de un buen empleo, hablamos de estar sanos, cualquier cosa que usted quiera ponerle a su paz está desenfocado. Porque la paz nuestra no significa ausencia de problemas, ausencia de aflicción. Aquí nos lo dice Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La paz de Dios no obedece a lo que usted tenga alrededor. Miles de hombres han tenido todo en el mundo y son los hombres más desgraciados. Hombres que no duermen pensando de cómo va a ir, si va a subir o bajar el dólar. A usted le quita el dolor eso, pero hay muchos que sí, les quita el sueño eso. Hay muchos que no duermen pensando eso, ¿verdad? Entre más tienen, más como que más entran en desasosiego, no duermen. La paz nuestra no depende de eso, hermanos. O de que estemos sanos o enfermos, no importa. La paz de Dios, ya dijimos, que es el fruto de la presencia misma. Vimos todo cómo elabora David en ese paralelismo, cómo va agregando pensamiento y pensamiento hasta llegar a ese versículo 8 clave. La paz, solo tú, le dice, me haces vivir confiado. Y ese es el mensaje que el salmista también nos dice a nosotros hoy. Hermanos, reconozcamos que vivimos en un mundo conflictivo, ¿no es cierto? El mundo y más se hunde en los conflictos. Surge uno un día, aparece otro día y parece que esto va. Mire, tengamos cuidado nosotros en las noticias, porque eso a veces afecta su paz. ¿Por qué? Porque le están tambaleando tanto, ¿verdad? De que usted a veces dice, hombre, qué futuro. Pero aquí la Biblia nos ha enseñado, la paz nuestra está en Cristo, está segura, estamos protegidos, no hay forma de cómo podamos quitarla, solo que Él la quitara, pero eso no lo va a hacer porque Él es fiel. Y el llamamiento hacia nosotros es fiel y sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel por toda la eternidad. Yo le animo, hermanos, que reflexione, vuelva a leer el Salmo, medítelo despacio, vuelva a interiorizar en lo que David ha querido transmitir. Bueno, mejor dicho,
el Señor a través de las experiencias de este hombre nos ha transmitido hoy a nosotros, que aunque se dio hace ya más de 3,000 años, el mensaje es igual hacia nosotros. El mensaje es igual. Y qué lindo es cómo Dios esto lo pone en una canción, lo pone en un himno, para que también lo podamos cantar, pero cantar, como dice la Biblia, con entendimiento, sabiendo por qué decimos que es Dios de mi justicia, sabiendo por qué nos dice que nos ha hecho sacar de estrecheces a holgura, sabiendo por qué nos dice que nos ha dado una honra, sabiendo por qué Él nos ha escogido. ¿Me entiende? Poniéndole el entendimiento. ¿Saben por qué les digo esto? Porque a veces cantamos muchas canciones acá sin entendimiento. ¿No es cierto? Es lo que está prevaleciendo en la iglesia evangélica. Toda canción, principalmente estos salmos, pongámosle el entendimiento. Y así la paz de Dios estará en nuestros corazones, porque solo Él nos hace vivir confiados. Si me acompañan en oración para despedir, hermanitos, si pueden pararse, muy bien. Vamos a terminar la enseñanza dándole gracias a Dios por este libro de los Salmos, hermanos. Vamos a seguir deleitándonos estos siguientes domingos en estos salmos maravillosos. Qué lindo, qué bálsamo, qué alivio nos trae, ¿no es cierto?, a nuestra alma. Cómo nos edifican los salmos, ¿verdad? Orémosle al Señor dándole gracias. Padre amado que esté en gloria, Señor, gracias por su palabra, Señor. Gracias, Señor, le damos por la enseñanza que nos hemos escuchado, hemos obtenido en su palabra de este Salmo número 4. Gracias, amado Dios, porque en ella es donde encontramos el alivio a nuestras dificultades. Sí, su palabra misma nos dice que vamos a tener dificultades, que vamos a tener aflicciones, pero que la paz de usted está en nosotros, porque usted está con nosotros, su presencia misma es nuestra paz. Usted es el Dios que nos ha llamado para vivir en paz. Usted es el Dios que nos ha llamado para tener comunión eterna con usted. Y por eso, Padre, ante cualquier aflicción, ante cualquier enfermedad, ante cualquier problema, usted es nuestro Dios, el que nos da la victoria, el que nos ayuda a salir adelante. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Pueden sentarse. No se nos vayan todavía, hermanos. Gracias, pastor, por su mensaje. ¿Cuántos a veces se sienten así, cargados, atribulados, a veces de deudas, salud, problemas familiares, o todos juntos? Porque cuando uno viene, se empiezan a sumar los demás, ¿verdad? Decía el pastor entonces en este salmo: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces los invito, Señor, que hermanos que se pongan de pie, que cantemos a una sola voz a nuestro Dios imparable. Él es inigualable y eres invencible. Aleluya, aleluya.
quien